Entonces, queridos hermanos, vamos a ver hoy los tres de hoy. Y para que podamos avanzar hermanos, con la dirección del Señor, vamos a definir primeramente cuáles son esos conceptos, cuáles son los tres de hoy. ¿A qué nos referimos cuando decimos los tres de hoy? Entonces, brevemente, hermanos, aquí podemos concluir que es la palabra, es la oración y es el evangelismo, hermanos. Bien, entonces, si me permiten, voy a proyectar aquí la Biblia también. Vamos a ir a la palabra, hermanos. Mm, Permítanme. Ok. Vamos a ir a la Biblia, hermanos. Vamos a ir al libro de Hechos, a quienes están anotando, a quienes tienen su libreta, su Biblia a la mano. Vamos a ir al libro de Hechos, hermanos, el capítulo 1, y vamos a profundizar en este mensaje, hermanos, los tres de hoy. Por favor, también, si me pueden confirmar si se ve la palabra, hermanos, si ya se ve proyectada. Estamos dando también acceso a más hermanos que se están conectando. Gracias a Dios por sus vidas. Bien, ok. ¿Alguien me puede confirmar si alcanzan a ver ya la palabra aquí proyectada? Sí, sí se ve, Bien, muchas gracias, hermanos. Bien, entonces vamos a leer, hermanos. eh, Vamos a leer Hechos 1, hermanos. Vamos a leer de momento, hermanos, algunos versículos, hermanos, y vamos a entender, hermanos, cómo es que Dios desea que nuestra vida de fe, nuestra relación con Él, se haga algo práctico, algo vívido, algo que siendo genuino, hermanos, que aunque digamos es de índole espiritual totalmente, sí se puede ver, hermanos, en los hechos, se puede ver en nuestras acciones. Entonces, hermanos, vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios en Hechos 1:1. Dice así: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Eso téngalo en cuenta, hermanos. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: Oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Bien, hermanos, hasta aquí esta primera porción. Y vean, hermanos, hay tres cosas a destacar. Los pactos con los que nace la iglesia, queridos hermanos, es lo que vemos en Hechos 1:1, que son las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. No sé si ahí lo ven resaltado, hermanos. ¿Sí lo ven, hermanos, destacado ahí? Amén. Amén. Las cosas que Jesús comenzó a hacer, enseñar. Ese es el punto uno, hermanos. ¿Qué más? Que Jesús, hermanos, una vez que se presentó a sus apóstoles, a sus discípulos, ya resucitado, con pruebas indubitables, con cosas, hermanos, que de verdad daban cuenta de que Él verdaderamente estaba vivo, de que Él estaba presente, hermanos, de que no era una visión o un espíritu, sino que Él había resucitado y estaba vivo entre ellos, hermanos. Dice que se apareció con pruebas indubitables y, hermanos, lo hizo durante 40 días para hacer algo, hermanos, hablarles acerca del reino de Dios. Y este es el segundo pacto, hermanos, con los que nace la iglesia. El primero fue lo que Jesús comenzó a hacer, enseñar. El segundo es que les habló acerca del reino de Dios. Y lo tercero, hermanos, es que
La iglesia, los creyentes, los discípulos, iban a ser bautizados, iban a ser llenos, iban a ser saturados, investidos de poder con el Espíritu Santo. Esto, hermanos, son los tres pactos con los que nace la iglesia. Lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hermanos, podemos resumirlo en una frase, es que Jesús es el Cristo. Todas las promesas, todos los anuncios, todas las profecías, todas las referencias acerca del Cristo en el Antiguo Testamento, Jesús vino a cumplir con cada una de ellas, hermanos. Entonces, el primer pacto, hermanos, es que Jesús es el Cristo. El segundo pacto, hermanos, es que les habló durante 40 días acerca del reino de Dios. Y una forma fácil de entender en qué consiste el reino de Dios, hermanos, es que la luz prevalezca sobre las tinieblas, hermanos. ¿Sí? Es decir, cómo el Señor viene a establecer su reino para vencer, hermanos, todo lo que el enemigo ha hecho en este mundo y en la vida de cada uno de nosotros. Que la luz del Señor resplandezca sobre las tinieblas de Satanás, sobre las tinieblas de la maldad, del pecado y de la muerte, hermanos. Y el tercer pacto, queridos hermanos, con el que podemos entender la obra de Dios es que esa llenura del Espíritu Santo, ese bautismo del Espíritu Santo, la podemos definir en una sola palabra y es plenitud. Cuando el Señor viene a habitar en nosotros, cuando Él viene a morar en nosotros, somos llenos de Dios. Somos llenos de ese Dios de la gloria que ha decidido habitar con su pueblo y ahora habita de manera espiritual en cada uno de los creyentes. Entonces, hermanos, el que lo llena todo en todos es plenitud. Entonces, ese es el tercer pacto, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí, queridos hermanos? Sí, Amén, mi hermano. hermano. Bien, hermanos. Entonces, vamos a enumerarlo. Jesús es el Cristo. El reino de Dios es que la luz prevalezca sobre las tinieblas. Y el tercero es la plenitud por la llenura del Espíritu Santo. Con esas tres cosas, hermanos, Jesús fundó su iglesia. Pero, hermanos, esta vida de fe, hermanos, es una vida práctica. El asunto, hermanos, es que en nuestro idioma eh, cuesta trabajo distinguir lo que verdaderamente es la fe. Sin embargo, hermanos, para el hebreo y la cultura hebrea, la fe implica obediencia, la fe implica seguir, la fe implica acción, implica actuar. De modo que aquel que cree, el que tiene fe, hermanos, es una persona que actúa, es una persona que obedece, es una persona que sigue, es una persona que va a accionar, hermanos. Cuando alguien tiene fe, hermanos, es una persona que entonces debería de actuar en consecuencia. Porque has creído, actúas, hermanos. Y vean entonces, hermanos, la palabra de Dios nos va a mostrar cómo es que los creyentes, dando testimonio, manifestando su fe, creyeron y accionaron, creyeron y obedecieron, creyeron y siguieron, hermanos. No sé si me está entendiendo o me estoy dando a entender, hermanos. La fe implica acción. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén, mi hermano, Sí, sí. Amén, hermanos. Por eso, hermanos, en la carta que conocemos como Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. Es decir, la evidencia de tu fe son las cosas que haces por tu fe, lo que accionas porque estás creyendo, lo que llevas a cabo porque tú tienes fe. Si tu fe no tiene obras, es una fe muerta, dice la carta de Santiago. De modo, hermanos, que ahí se puede ratificar lo que les digo. En el idioma hebreo y en la cultura hebrea, el que creía, hermanos, era alguien que accionaba. El que creía era alguien que actuaba. Entonces, queridos hermanos, cuando Jesús da este último mensaje a sus discípulos, les dice, miren, ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo en pocos días. No se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa que oyeron de mí, la promesa del Padre. El Señor va a llenarlos con su Espíritu. Entonces le preguntaron ellos, lo que dice aquí el versículo 6. Oye, Señor, ¿tú vas a restaurar el reino a Israel?
Recordemos, hermanos, que para la cultura hebrea, hermanos, para lo que históricamente el pueblo de Dios venía, hermanos, anhelando, era ser libertados de toda opresión, hermanos, por el rey mesiánico, por el Cristo, el ungido, el Mesías. Sin embargo, hermanos, ellos entendían que era una libertad del yugo de los romanos, del imperio romano que tenía conquistado a Israel. Pero la libertad de la que Dios siempre, siempre habló, hermano, en las Escrituras, era la libertad espiritual, la libertad de la esclavitud que Satanás ha hecho del ser humano. Entonces, Jesús dice, bueno, es que el tiempo político, las sazones de la historia, pues no les toca a ustedes saberlo, solamente el Padre lo sabe. Pero sobre esas cosas, sobre esas situaciones, ustedes van a recibir poder, van a ser llenos del Espíritu Santo y entonces se convertirán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hermanos. O sea, el Señor Jesús está diciendo, mira, más importante que saber qué es lo que va a pasar con la sociedad, qué es lo que va a pasar con este gobierno, es que tú vas a ser lleno y con el poder espiritual que nos da el Señor, tú te vas a poder sobreponer a toda situación, tú vas a poder vencer y entonces te conviertes en un testigo de la obra, de la palabra, del Espíritu, de todo lo que el Señor está obrando. Bien, hermanos, dichas estas cosas, el Señor ascendió a los cielos. Y vamos a avanzar en la lectura, hermanos. Dice el versículo 2, hermanos, que después de que el Señor ascendió a los cielos, tuvieron visión de ángeles que les dijeron, miren, así como Jesús fue, así vendrá. Entonces ellos volvieron a Jerusalén, dice aquí el versículo 12, desde el monte que se llama el Olivar, ahí es donde Jesús ascendió al cielo, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban los apóstoles, y aquí los menciona, hermanos, Pedro y Jacobo, Juan y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Pero vean esto, hermanos, lo que dice el versículo 14. Todos estos, es decir, todos estos apóstoles y los discípulos, hermanos, ellos perseveraban unánimes en oración. Ellos estaban perseverando en ruego, hermanos, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos volvieron de ese monte donde Jesús se despidió de ellos, donde dio las últimas instrucciones, al aposento alto. Regresaron al aposento, donde ellos alguna vez se escondieron, hermanos cuando Jesús fue apresado, pero donde Jesús se apareció, hermanos, demostrando que estaba vivo. Ahí volvieron, hermanos. ¿Para qué? Para orar, para rogar, hermanos. Y todos estaban perseverando en lo mismo, todos juntos. Bien, hermanos, ¿vamos bien hasta aquí? Sí. Bien, hermanos. Ahora, ellos estuvieron orando, hermanos, aproximadamente 7 días. Y entonces pasó lo siguiente, vamos a avanzar al capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bien, hermanos. Recuento entonces. Ellos estuvieron con Jesús una vez que resucitó, una vez que fue levantado de entre los muertos, porque se les apareció 40 días para hablarles acerca del reino de Dios. Finalmente Jesús los lleva al monte del Olivar, les da las instrucciones finales y asciende a los cielos. Ellos se regresan al aposento alto y comienzan a orar, hermanos. Les digo que aproximadamente 7 días porque el Señor Jesús fue crucificado en la Pascua, hermanos, murió en la Pascua. Entonces, eh, de la Pascua, hermanos, al día de Pentecostés, hermanos, son 50 días.
Jesús resucitó al tercer día, después les habló 40 días acerca del reino de Dios, entonces vamos ahí un total de 43 aproximadamente. Entonces, más o menos una semana ellos estuvieron orando en el aposento alto para llegar a la fecha de Pentecostés, hermanos. Y cuando llegó el día de Pentecostés, dice la palabra que donde estaban reunidos, hermanos, orando, rogando, como ya leímos, vino sobre ellos, hermanos, este estruendo. Vino un viento recio, sopló y llenó la casa donde estaban. Entonces, hermanos, se les aparecieron esas lenguas como de fuego, se asentaron sobre cada uno y fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, ¿con qué finalidad Dios hizo esto, hermanos? Bien, si nosotros seguimos leyendo el capítulo 2, vamos a encontrar que por la fiesta de Pentecostés, todos los judíos que estaban esparcidos, dispersos en diferentes partes del mundo, sobre todo en el Imperio Romano, hermanos, volvían a Jerusalén, hermanos, para esta fiesta. Entonces, aquí, hermanos, se nos menciona que la gente cuando escuchó ese gran trueno, ese gran estruendo, ese ruido tan potente, hermanos, la gente se acercó, hermanos, al aposento alto para ver qué había pasado. Pero entonces muchos, hermanos, estaban maravillados porque les escuchaban hablar en la lengua en la que habían nacido. Y aquí se nos mencionan, hermanos, 15 regiones o naciones o pueblos, hermanos, diferentes eh, que tenían gente representada, hermanos, en ese momento ahí en el aposento alto. De muchos lugares, la gente que creía en el Señor se acercó en el día de Pentecostés a Jerusalén para adorar. Pero, hermanos, cuando escucharon esto, se congregaron a ver qué había pasado en el aposento alto. Y entonces estaban viendo que estos discípulos, los apóstoles, estaban llenos del Espíritu de Dios porque hablaban, hermanos, las maravillas de Dios en la lengua que ellos habían nacido. Y vean, fíjense, dice así el versículo 7, hermanos. 6 dice. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y aquí los va a mencionar, hermanos, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, y diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, es decir, están ebrios. Bien, hermanos, aquí podemos ver cómo hay gente que se junta ahí para ver lo que sucedió. Pero unos decían, bueno, están ebrios, o sea, sencillamente lo que está pasando es que estas personas están ebrias. Pero los otros que venían de otras regiones y que estaban escuchándolos hablar las maravillas de Dios en su propio idioma, hermanos, estaban de verdad perplejos, estaban atónitos, dice la palabra. Y entonces se levantó Pedro, hermanos, lleno del Espíritu Santo, y comenzó a predicar. Por economía del tiempo no vamos a profundizar en el mensaje, pero hermanos, el mensaje que Pedro dio, hermanos, es, hermanos, tomando las escrituras del Antiguo Testamento, porque las del Nuevo apenas se iban a escribir, hermanos. Tomando las escrituras del Antiguo Testamento, comenzó, hermanos, a enseñarle a todas estas personas que habían llegado a la fiesta de Pentecostés para adorar a Dios y que venían de diferentes pueblos, hermanos, lo que Dios había hecho por medio de Cristo. Cómo, hermanos, los anuncios que se habían dado, hermanos, precisamente anunciaban, hermanos, la venida de ese Cristo. Y ese Cristo es Jesús. Ese Cristo, hermanos, tuvo cumplimiento, hermanos, cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, hermanos, Él les empieza a decir que a Él no lo reconocieron, que a Él lo mataron, que a Él lo entregaron. Y entonces cuando Pedro predica la siguiente porción, miren.
Vamos a ir aquí abajo al versículo 30, perdón, 31. Dice que David, está citando aquí escrituras del Antiguo Testamento, dice que David, hermanos, habló de la resurrección de Cristo, porque su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Hermanos, hablar de la resurrección de Cristo, hermanos, para los judíos, hermanos, era un tema controversial, hermanos. O sea, decir alguien ha resucitado, hermanos, era un tema controversial. Y entonces Pedro cita a David para decir, David ya había profetizado que Cristo se levantaría de entre los muertos. Y el versículo 32 dice lo siguiente, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Quiénes todos nosotros? Los que estaban reunidos orando en el aposento alto. Así que exaltado por la diestra de Dios, Jesús fue exaltado por la diestra de Dios cuando resucitó, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y luego dice el versículo 34, porque David no subió a los cielos, Jesús es el que subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Jesús ascendió a los cielos, hermanos, para coronarse, para ser exaltado como rey, hermanos, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, es decir, todos ustedes, pueblo, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando Pedro, hermanos, les expone que ellos habían entregado al Señor, que no habían creído en Él, que, hermanos, lo crucificaron y lo mataron, tenían que saber que Jesús había resucitado. Tenían que saber que el cumplimiento del Antiguo Testamento también estaba en esto, hermanos. Y entonces citó a David y habla de la resurrección de Cristo. Y cómo dice que Cristo no solamente se levantó de entre los muertos, sino que también fue coronado, hermanos, que fue exaltado, que está en el cielo, hermanos, recibiendo gloria. Y que tienen que saber, hermanos, que aquel a quien no reconocieron, aquel a quien despreciaron, hermanos, Dios lo hizo Señor y Cristo. Entonces, hermanos, ellos tuvieron un dolor en su corazón. A eso se refiere la palabra compungir. A ellos les dolió eso, hermanos, porque toda su historia, hermanos, el pueblo judío había estado esperando a su Mesías. Pero cuando el Mesías vino, no lo reconocieron. Al contrario, lo mataron. Pero eso ya estaba dado en la palabra, hermanos. Y entonces les dolió, hermanos, que ellos atentaron, hermanos, contra el Cristo de Dios. Ellos lo mataron y por eso tuvieron dolor en su corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué haremos? O sea, se dieron cuenta del error tan grave, hermanos. Y entonces dijeron, denos una salida, ¿qué podemos hacer? Estamos mal con Dios. O sea, hemos hecho algo muy, muy grave. Y entonces ahí Pedro, hermanos, les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, Pedro continúa predicando y el resultado de eso es lo que dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, hermanos, que el mensaje que dio Pedro, hermanos, lleno del Espíritu Santo, trajo como fruto, trajo como resultado la conversión, hermanos, de como 3,000 personas, hermanos. Las cuales, hermanos, como les digo, el que cree actúa, el que cree sigue, el que cree obedece, el que cree va a accionar, hermanos. Aquellos que creyeron, hermanos, como dice aquí, los que recibieron la palabra, fueron bautizados como una señal pública, hermanos, de que se identificaban con ese Cristo, quien es Jesús, que se identificaban con aquel que es Señor, con aquel a quien Dios levantó de entre los muertos, con aquel a quien fue exaltado, hermanos, en los cielos.
Y entonces se añadieron, hermanos, a esos 120 otras 3,000 personas. Y así creció la iglesia, hermanos, en el día de Pentecostés. Así se ensanchó el evangelio en el día de Pentecostés. Y, hermanos, ellos seguían la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, en este pasaje estamos viendo, hermanos, los tres de hoy. Hubo palabra que ellos tomaron, hubo oración que ellos hicieron, fueron llenos del Espíritu Santo y entonces, hermanos, accionaron a predicar el Evangelio. El resultado fue que la iglesia, hermanos, se ensanchó, hermanos, con 3,000 personas más. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén, mi Sí. hermano. Amén. Sí, amén. Amén, hermanos. Bien. Entonces, yo quiero que usted comprenda lo que voy a decir. Tal vez no son las mejores palabras o la mejor definición, pero esto que estamos viendo aquí, hermanos, esta secuencia de palabra, oración, ser llenos del Espíritu y después compartir la palabra, es decir, el evangelismo, es una obra que Dios hace repetidamente y que podemos ver en el libro de los Hechos y en las cartas, hermanos. Digámoslo así, es como un patrón, es como una cadena, hermanos, eslabón tras eslabón. Primero es la palabra, luego la oración, somos llenos del Espíritu Santo y continúa el evangelismo. El resultado es que las personas son añadidas a la iglesia, hermanos. ¿Se entiende esto, hermanos? Sí, amén. Amén. Bien, bien. Amén, A mi hermano. ver, Pues, perdón. ¿podrías repetirlo, por favor? Claro que sí, hermanos. Les decía, Gracias. es como una cadena, es como un patrón. Dios permite, hermanos, que su pueblo, sus hijos, sus discípulos tomen la palabra. Posterior a esto, ellos van a orar. Ellos orando, hermanos, son llenos del Espíritu Santo. Por la palabra y por la oración que están haciendo, son llenos, hermanos. Y el fruto de esto, hermanos, es movernos al evangelismo. El evangelismo va a traer como consecuencia que haya personas que sean convertidas, personas que vengan a Cristo, personas que sean salvadas, personas que en fe y en arrepentimiento, hermanos, se añadan a la iglesia. Es una cadena, es un patrón, hermanos, que va a estar repetidamente en el libro de los Hechos y en las cartas. Vamos a la lectura, hermanos. Miren, a ver, permítanme tantito. Aquí ven, hermanos, ven esto, ¿verdad? Ven la Sí, Amén. pantalla con la imagen de la Biblia, ¿no? La palabra, la oración, somos llenos del Espíritu Santo y lo que sigue es el evangelismo, hermanos. Esos son los tres de hoy, hermanos. Los tres que la iglesia vive día a día, hermanos. Entonces, vamos a verlos nuevamente, hermanos. ¿Dónde está, hermanos, que ellos recibieron la palabra? Que ellos tomaron la palabra. Lo vemos aquí, hermanos. Cuando Jesús, hermanos, resucitó y se presentó vivo ante sus discípulos, Él les habló, hermanos, 40 días acerca del reino de Dios. Él ya les había hablado, hermanos, 3 años aproximadamente, acerca de que Él era el Cristo, con todas las obras que hizo, con todos los mensajes que dio, hermanos, dando cumplimiento a las escrituras, hermanos, Él enseñó y Él demostró que Él es el Cristo. Pero bien, los apóstoles, los discípulos no tenían mucho entendimiento. Hasta que Jesús resucita y les habla el entendimiento, esto lo vemos en Lucas 24, hermanos, ellos comprenden las escrituras. Pero a partir de ahí se les aparece 40 días para hablarles de la palabra. Entonces, esto, hermanos, es cuando los apóstoles y los discípulos toman la palabra. Cuando, hermanos, están entendiendo de qué se trata. Al tomar la palabra, lo siguiente que hacen, hermanos, es que vuelven a Jerusalén para orar, hermanos. Se metieron al aposento alto para orar. Ellos están ahí orando, hermanos, aproximadamente una semana.
Y llega el Espíritu Santo, hermanos, en el día de Pentecostés. Y como vemos aquí en el capítulo 2:4, todos fueron llenos. ¿Sí se da cuenta de esta secuencia, hermanos, de este patrón? Han tomado la palabra durante 40 días. Están escuchando la enseñanza de nuestro Señor Jesús acerca del reino de Dios. Ellos ya tienen entendimiento, hermanos. Y se regresan al aposento alto para orar, orar, orar. Señor, llénanos de tu espíritu, para esperar la promesa, hermanos. Y finalmente llega la promesa, hermanos. Son llenos del espíritu. Y lo primero que hace la iglesia, hermanos, es levantarse, es ponerse en pie y alzar la voz, hermanos, para proclamar el evangelio. Cuando Pedro y los apóstoles, hermanos, están predicando este mensaje, la gente, hermanos, se arrepiente, tiene fe, hermanos, por la palabra que está recibiendo y entonces, hermanos, efectivamente se convierte. Dice que los que recibieron la palabra, hermanos, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto es el evangelismo. ¿Tiene, hermanos, sentido lo que les estoy diciendo? ¿Se puede entender, hermanos, la idea? Sí, Amén. Amén. A ver, ahí en digital, hermanos, ¿quiénes no habían escuchado este tema? ¿Quiénes no habían escuchado este mensaje? O tal vez no les había quedado claro. Ahí sí pueden poner sus manitas, hermanos, en digital o decir yo. ¿Quiénes no habían escuchado o no habían entendido este tema, hermanos? ¿Todos ya habían escuchado este tema? Ok, Susi no había sí, escuchado este tema. ¿Quién más no había escuchado? Yo lo había escuchado, hermano, pero la verdad no le había yo entendido. Ok, gloria a Dios, hermana Tere. ¿Quién más no había escuchado este tema, hermanos? Yo en mi caso, Isra, si me lo permites, ¿Sí? me dijiste que fuera pues, digital, más bien sí lo había escuchado, pero es como la palabra nos necesita como estar como reforzando, como que no necesita estar alimentando o retroalimentando más bien, Ujú. porque luego de repente se nos olvida, ¿no? Entonces más bien es eso, ¿no? Amén. Amén. Bien, hermanos. Ok, ¿por qué se llaman entonces los tres de hoy? Gracias, Cristian. Si tú no habías escuchado, hermanos, qué bueno que hoy estás aquí para escuchar este tema. ¿Por qué se llaman los tres de hoy, hermanos? Porque es lo que la iglesia vivió históricamente, hermanos. En el libro de los Hechos se nos dice, hermanos, que la iglesia, hermanos, perseveraba, hermanos. Aquí está. Hechos 2:42. Perseveraba, hermanos, en la doctrina de los apóstoles. Es decir, la palabra, hermanos, que Dios les estaba dando. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, palabra y oración. Sí, lo otro es importante, la comunión y el partimiento del pan. Pero vean aquí estos dos elementos. La iglesia perseveraba en la palabra y en la oración. Y Dios, dice la Biblia, que añadía cada día a los que habían de ser salvos. Dice, hermanos, la palabra que, hermanos, ellos en el templo o por las casas no dejaban, hermanos, no dejaban de hacer esto, hermano. Dice la Biblia, hermanos, que la iglesia, hermanos, creció porque los discípulos llenaron primero la ciudad de Jerusalén de este mensaje. Llenaron, hermanos. Imagínense qué es eso, que toda Toluca sea llena del evangelio. Es porque la iglesia vivía estas cosas. De modo que aún los sacerdotes que practicaban el judaísmo, lo que entendemos como el judaísmo, se convertían, hermanos, al Señor Jesús. Hermanos, y después de la persecución que hubo por motivo de Esteban, la iglesia que salió dispersa por todos lados, dice también la palabra, que iba predicando el evangelio. O sea, hermanos, la persecución solamente fue el impulso que Dios le dio a la iglesia
para que se extendiera el evangelio. Pero la iglesia no dejó de hacer esto, hermanos. Miren, vamos a ver un ejemplo. El siguiente capítulo, hermanos, capítulo 3. Vean, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. ¿Qué estaban haciendo? Orar, hermanos. Ir a orar. Y en el templo, hermanos, ocurre un milagro y después, hermanos, es la ocasión para que se predique la palabra y personas se convierten. En esta ocasión, miren, vamos a ir aquí al versículo. El 11 dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, cuando ellos iban a la oración, sanaron por el Espíritu Santo, por el poder de Dios, a una persona que estaba lisiada, que tenía ahí muchos años, décadas, hermanos, pidiendo limosna, que medio mundo reconocía ahí, porque siempre andaba pidiendo limosna. Pero él fue sanado, hermanos. Bueno, esta persona estaba ahí como una prueba viva, como una prueba, hermanos, indudable de que había sido sanado porque estaba, hermanos, ya sanado. Estaba cojo y después entró saltando, hermanos. Pero todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Es una, en las proyecciones de cómo estaba el templo en Jerusalén antes del año 70, antes de que fuera destruido. El pórtico de Salomón, hermanos, era una especie como de graderío. Era una especie, hermanos, como de anfiteatro, hermanos, donde la gente se podía congregar, hermanos, y escuchar un mensaje. Entonces ahí se juntó la gente, hermanos, para poder escuchar lo que los apóstoles habían hecho, hermanos. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho a este andar? O sea, a esta persona que fue sanada. Y ahí comienza a predicar, hermanos. Y si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que este día, hermanos, ah, vean, el capítulo 4, hermanos, versículo 4 dice que muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Lo mismo, hermanos, los apóstoles seguían perseverando en la palabra, oraban, hermanos. Este milagro ocurrió cuando ellos iban a orar. Ellos siendo llenos del Espíritu Santo predicaron el Evangelio y lo que ocurrió es que la gente, hermanos, se convirtió. Ahí nuevamente vemos, hermanos, la palabra, la oración, el ser llenos del Espíritu Santo, que eso viene siempre de parte de Dios. No somos llenos nosotros por nosotros mismos, no. Dios es quien nos llena, hermanos. Y entonces, hermanos, al compartir la palabra, la gente se convierte. Eso es lo que vivió la iglesia, hermanos. Este patrón, esta cadena, palabra, oración, ser llenos del Espíritu Santo por estas cosas que estamos buscando de Dios, hermanos. Y entonces, hermanos, cuando compartimos la palabra, Dios va a añadir a aquellos que han de ser salvos. ¿Se entiende, hermanos, esta palabra? ¿Se entiende este mensaje? Amén, mi hermano. Amén, hermanos. Y entonces podemos ir así en diferentes pasajes, hermanos, de cómo Dios, hermanos, movió al pueblo, hermanos, de esta manera. Cómo los discípulos y los apóstoles, hermanos, tomando la palabra porque perseveraban en la palabra, hermanos. Perseveraban en la oración, siendo llenos del Espíritu Santo, compartían el Evangelio. Y Dios entonces añadía a la iglesia día tras día, hermanos. Mire, vamos, hermanos, a ver un ejemplo de esto. ¿Por qué se llaman los tres de hoy? Es porque es algo que era constante, hermanos, en la iglesia. Vean. Mm, Cuando la iglesia ya era tanta, hermanos, hubo hasta problemas de organización, hubo hasta problemas de logística. Vean lo que dice el capítulo 6, versículo 1, hermanos. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos
de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, es decir, los 12 apóstoles, convocaron a la multitud. Vea, ya aquí está hablando de una multitud, hermanos, de discípulos. Y les dijeron, no es justo que nosotros dejemos qué, dejemos la palabra para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones con estas características, hermanos. Varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Cuál trabajo? El de repartir, hermanos, el de servir en las mesas. Y nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Se da cuenta, hermanos? Que no es algo, hermanos, que la iglesia así como que tome momentáneamente, tome en temporadas, es algo en lo que se persiste. Este problema se dio porque ya eran muchos y los apóstoles tenían que dejar la palabra, hermanos, ¿sí? Para poder, hermanos, estar sirviendo a la iglesia. Pero entonces dice, bueno, escojamos a estos varones que se ocupen de ese trabajo y entonces nosotros seguimos persistiendo en la oración y en el ministerio de la palabra. Es una constante, hermanos. Por eso esto se llama los tres de hoy, porque la iglesia nunca deja de tomar la palabra, nunca deja de orar. Hermanos, Dios siempre nos está llenando con su espíritu y nunca deja de compartir la palabra. Siempre está proclamando el evangelio. Entonces Dios añade a la iglesia aquellos que han de ser salvos. Y esa es la invitación para que este año, hermanos, cada uno de nosotros persista, persista en seguir tomando la palabra. ¿Cuándo tomas la palabra? Vamos a ir acá. ¿Cuándo tomas la palabra, hermanos? Cuando vas a la iglesia, escuchas el mensaje de púlpito. Cuando estás en una reunión como esta, un aposento, donde estás escuchando la palabra. Cuando tú te sientas en tu casa o tomas en tu trabajo un tiempo para leer la Biblia. Cuando escuchas en el coche o cuando haces tus actividades en tu celular, en tu dispositivo, una predicación. Cuando un amigo, alguien cercano, un hermano, te habla la palabra. Hermano, todos esos momentos son para tomar la palabra. Lo otro, hermanos, la oración. Entonces, cada uno, hermanos, en su relación con Dios, hermanos, en esa comunicación que hay en una verdadera relación, en una relación genuina, se da esto, la oración. No puede haber una relación con Dios si hay silencio entre nosotros y Dios. Tiene que haber forzosamente una comunicación, hermanos, para que digamos que hay una relación con Dios. Entonces, hermanos, la oración es el vehículo de la fe. La oración, hermanos. Ya vimos todas las ocasiones en que puedes tomar la palabra. Pero entonces la oración, hermanos, es el mejor tiempo del día. La oración, hermanos, es ese momento para estar en comunión con Dios. La oración, hermanos, es ese tiempo, hermanos, que expuestos a la presencia de Dios, hermanos, estamos disfrutando de Él y se está cumpliendo en nosotros el diseño original, porque Dios creó al hombre para que el hombre estuviera con Él, para que le conociera y le glorificara por quién es Él. La oración, hermanos, es algo que necesitamos cultivar también. Entonces Dios nos llena, hermanos. Nos está dando la palabra, estamos tomando en diferentes ocasiones la palabra y estamos orando. Esto en el mismo día, hermanos. Esto en un solo día. Entonces Dios está, hermanos, conquistando cada área de nosotros. Nos está llenando con su espíritu. De modo, hermanos, que permite el tiempo, permite el encuentro con las personas para que nosotros proclamemos el evangelio.
para que nosotros le demos la respuesta a esas personas, la cual es Cristo. Y entonces Dios añadirá a aquellos que han de ser salvos, hermanos. ¿Se entiende la aplicación para nuestras vidas, hermanos? Dios nos permite tomar la palabra. Dios nos permite tener esa relación donde oramos a Él, hermanos. Somos llenos de Él, hermanos. Y entonces podemos proclamar la palabra. Podemos hacer el evangelismo. Esto es en lo que la iglesia persistió, hermanos. Estuvo continuamente haciendo esto. Por eso este tema se llama así, los tres de hoy, hermanos. Es algo que la iglesia no dejó de hacer, hermanos. Que a pesar de que hubiera persecución, la iglesia no dejó de tomar la palabra, no dejó de orar y no dejó de proclamar el evangelio. Dios, hermanos, desea que nosotros, que también somos iglesia, hermanos, entonces podamos tomar la palabra, podamos orar a Él, siendo llenos de su espíritu, proclamemos el evangelio. Bien, hermanos, hasta aquí la exposición de la palabra. Y quisiera saber, hermanos, si alguien tiene fórum de esto. Dios desea verdaderamente que su iglesia no deje, hermanos, lo que es bíblico, que su iglesia, hermanos, tome lo que Dios ha dado, hermanos. Esto, hermanos, es obra de Dios. Y por eso les digo, es una cadena que se va a estar repitiendo, es un patrón que se va a estar repitiendo en el libro de los Hechos y lo podemos ver también en las cartas, hermanos. Dios obra en nuestras vidas para que este año tomemos la palabra, oremos y siendo llenos del Espíritu Santo, evangelicemos, proclamemos, hermanos, este mensaje de salvación. Bien, queridos hermanos, hasta aquí la exposición. No sé si alguien quiera comentar algo, incluso si tienen alguna duda o quiera compartirnos su foro, hermanos, gracias, les escucho.